Buenas tardes, un gusto saludarles. Yo soy Vic Castro, yo soy la persona encargada de eventos y redes temáticas en la Alianza Empresarial para el Desarrollo, AED. Es una organización que tiene más de 27 años de experiencia en la promoción de modelos de negocios sostenibles en el país. Tenemos un enfoque de alianzas público-privadas, entonces nos unimos a organizaciones de la sociedad civil, a instituciones públicas y a otro tipo de organizaciones en pro de trabajar en los principales desafíos de desarrollo sostenible que enfrenta Costa Rica, la región y el planeta. Específicamente, tenemos iniciativas en el tema de derechos humanos, que es uno de los retos que tenemos más fuertes a nivel mundial, y en Costa Rica no nos escapamos a esa situación. En línea, en el trabajo en temas de derechos humanos, hemos detonado diferentes iniciativas para promover los derechos de las personas y las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad que han sido históricamente discriminadas. De esta manera hemos liderado redes de articulación en temas de personas con discapacidad, redes que tienen enfoque de género, de igualdad de género. También lideramos este espacio que se llama Pride Connection, que está dedicado a las personas LGTBIQ+, y estamos siempre co-creando en alianzas con las empresas otras iniciativas que también nos ayuden a lograr nuestro propósito, que es co-crear un modelo país próspero, inclusivo y en armonía con el ambiente. Hoy, como les mencioné, vamos a tener este webinar que se llama Más allá del binario, que es uno de los tres webinars que vamos a tener durante este mes. Este webinar es muy importante, ¿por qué? Porque a raíz del análisis que hemos hecho en la Declaración de San José y en otros espacios también, hemos notado que el tema de el no binarismo de género, el tema de identidad y expresión de género, es uno de los temas donde hay más brechas a nivel de conocimiento en las empresas y en las personas que lideran estos procesos. Por eso hoy invitamos a la organización No Binaria Costa Rica, que es un colectivo enfocado en visibilizar vivencias y experiencias de personas no binarias e incidir jurídicamente y políticamente en el reconocimiento de sus derechos. Hoy tenemos a tres personas representantes de este colectivo. La primera persona es Índigo, su pronombre es ella. Índigo es activista no binaria y docente en idiomas. En el ámbito académico se especializa en la lingüística aplicada, estudios de género, étnicos y culturales, siempre explorando los efectos del idioma en el acceso a derechos y espacios en sociedad. En el activismo busca la creación de espacios colectivos de transformación y crecimiento comunitario para todos. Bienvenido, Índigo. También tenemos a Teodoro Rojas, es un hombre trans, no binario, activista y miembro de No Binario Costa Rica. Tiene experiencia compartiendo charlas y colaborando con diversas organizaciones. Su trabajo se centra en visibilizar y defender las distintas identidades de género, promoviendo siempre el respeto. Una parte clave de su activismo es crear comunidad y espacios seguros donde las personas trans y no binarias se sientan cómodas y apoyadas. Y finalmente, también contamos con la participación, con la valiosa participación de J. Vargas Alvarado. Sus pronombres son ella, es una persona no binaria y pansexual, abogada y notaria pública, experta en género y derechos humanos y políticas de igualdad. Se ha desempeñado en organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como comisionada presidencial para asuntos LGTBIQ+, de la República de Costa Rica, y también experta en la redacción de la Declaración sobre Derechos Político-Electorales de las Personas LGTBIQ+ del continente americano. Actualmente también forma parte del colectivo No Binario Costa Rica y es docente de la Escuela de Derecho en la Universidad Politécnica Internacional. Le damos la bienvenida a No Binario Costa Rica y a estas tres personas activistas que nos acompañan hoy y que van a estar compartiendo con nosotros sus experiencias y su conocimiento en este tema. Así que le doy el pase a Índigo, a Teodoro y a Jota, que representan a este colectivo tan importante en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vos, más bien, y a Ede por invitarnos. Bueno, en realidad el día de hoy queríamos hacerlo un poco más, participativo. Queremos hablar un poco de fijo de conceptos básicos. Vamos a explorar un poco los conceptos en términos, generales de género, de sexualidad, y luego queremos también ahondar en preguntas que ustedes tengan. Queremos saber, si tienen alguna experiencia o algún conocimiento previo respecto a esos temas y también un poco qué dudas, incluso
¿De qué forma esto lo perciben en el día a día, en la forma en la que ustedes trabajan, cómo lo ven dentro de sus lugares de trabajo? Pero bueno, muchísimo gusto, yo soy Teodoro. Como mencionaron, soy un activista trans, particularmente con No Binario Costa Rica, aunque también he colaborado con otras orgas y en otros eventos. Y justamente parte de lo que hacemos a diario es esta labor de educación, porque nos parece que es de las cosas más importantes que podemos hacer, justamente el conectar con personas que estén interesadas en estos temas y poder entonces así traer un poquito del conocimiento. Hoy vamos a explorar eso, muchísimos términos, vamos a explorar cómo se subdividen, pero quiero que tengan en mente, mientras hablamos de todas estas cosas, que a pesar de que son muchos términos, realmente no queremos, no les vamos a hacer un quiz al final, no es un examen, ni se tienen que aprender estas cosas. Teodoro, creo que te estás quedando un poco con la imagen congelada y el audio. Nada más queremos que compartimos, cada persona crea en su individualidad. Súper. Ok. Cualquier cosa, si tuviéramos algún momento problemas de internet o problemas de conexión, por favor nos lo pueden hacer saber también por el chat, en especial porque está lloviendo mucho y muchas personas hemos estado teniendo problemas de conexión estos días. Entonces, creo que nos gustaría empezar primero hablando un poco de lo que es en sí la razón por la cual el binarismo de género es algo de lo que necesitamos hablar y porque es algo que no es simplemente algo que asumimos, sino de lo que queremos ahondar un poco más. Me gustaría empezar hablando primero de la diferenciación entre sexo y género, hablando de que entendemos el sexo como las características físicas biológicas en las que entendemos que solamente hay masculino y femenino. Esto es, incluso dentro del ámbito científico, se sabe el día de hoy que no es cierto y que no es correcto porque existen, por ejemplo, las personas intersexo. Son personas que tienen rasgos a nivel biológico, tanto una mezcla de rasgos entre lo que se considera femenino y masculino o mujer y hombre. De esta misma manera, donde hay una manera en la que el sexo se diferencia, no solamente es blanco y negro, tenemos esta misma idea que hemos traspasado al género, que el género es blanco y negro, mujer y hombre. Y esto lleva a una serie de asunciones que nos llegan a ponernos ahorita, ¿qué pasa con las personas que no nos identificamos dentro de esta clara diferenciación entre blanco y negro? Caemos dentro de una, se nos empuja a un lado o se nos empuja al otro. Y de lo que vamos a hablar un poco el día de hoy es precisamente de eso, el por qué las personas no binarias nos beneficiamos del entender la identidad de género y el sexo y las diferenciaciones entre estas. ¿Por qué? Porque no solamente somos personas que ocupamos hablar de identidad de género, porque la identidad de género nos afecta a todos y a todas y a todos. Afecta a las personas cisgénero, las personas que se identifican con su sexo y género de la misma manera asignado al nacer, tanto las personas que no. ¿Por qué? Porque todos tenemos una identidad de género. Todos tenemos una forma en la que nos presentamos, en la que nos perciben o en la que decidimos presentarnos o incluso nos ven las otras personas. Calce la forma en que nos presentamos con lo que otras personas entienden por un cierto género o no. Entonces, vamos a hablar un poco generalmente de esto. También vamos a hablar de quiénes somos o cómo se pueden ver o quiénes somos las personas trans no binarias y que también hay personas que son trans y no binarias o trans o no binarias. No todas las personas no binarias se identifican como personas trans. Y también vamos a hablar un poco más a fondo del uso de los pronombres y el lenguaje neutro como una de las bases que queremos incentivar, especialmente en los ámbitos empresariales. Ok. Mm, no sé si mi compañero Teo o Juan quisieran decir algo. Ok, bueno, hablemos eso, un poquito de quiénes son las personas trans y no binarias. Particularmente hablemos de no binariedad, porque te fijo, tal vez tenemos un poco más de contexto respecto a las personas trans binarias. Y cuando empezamos a hablar de lo no binario, entonces empiezan a entrar un montón de preguntas. Pero bueno, devolvamos. ¿Quiénes son las personas trans? Las personas trans son personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer. Es decir, cuando nacemos, todos, aunque independientemente del hospital donde nazcamos, nos asignan un sexo a partir de nuestra genitalidad. Aquí también vamos a tocar brevemente una cuestión, que es que a pesar de que
comúnmente tenemos la idea de que el sexo se divide en dos categorías muy estrictas. Realmente es más como un espectro. Es un espectro de características visuales, de características cromosómicas y de un montón de otras características que a simple vista no podemos visualizar. Sin embargo, cuando nacemos, los doctores nada más nos ven por encima y deciden a partir de ahí cuál es nuestro sexo asignado al nacer. Y dentro de este espectro incluso hay personas cuyo sexo no se puede definir dentro de estas categorías tan estrictas. Y ahí es cuando empezamos a hablar de las personas intersex. Generalmente, en este país y en casi que todos los países del mundo, lo que sucede con las personas intersex es que también se les asigna un sexo al nacer y generalmente se hacen cirugías reconstructivas muy, muy generalmente sin el consentimiento, pues claramente del neonato no van a tener consentimiento, pero también sin el consentimiento de sus padres. Y esto lleva a que muchas personas intersex a lo largo de su vida ni siquiera conocen el hecho de que son intersex. Pero bueno, entonces cuando nacemos, a todos nos asignan un sexo y a partir de ahí también nosotros empezamos a crear nuestra identidad y empiezan también a pasar un montón de cosas a nuestro alrededor, de cómo las personas nos tratan, de dónde nos identifican, de cómo nos hablan, de las expectativas alrededor de quiénes vamos a ser y cómo nos vamos a comportar. Eso es a lo que llamamos roles de género. Y los roles de género también nos van a llevar a lo largo de nuestra vida en un montón de espacios. En realidad, si ustedes lo piensan, es muy probable que ustedes experimenten roles de género a través de todo el día, en todo lo que hacen, incluso, y el ejemplo más sencillo es ir al baño, ya en sí mismo tiene una categorización. Entonces, las personas trans son personas que a través de su vida y de su creación de su identidad se dan cuenta que su identidad de género, es decir, cómo se identifican internamente y su vivencia propia de su género, es distinta al sexo con el que nacieron. Y por lo tanto empiezan a experimentar sensaciones de disforia. La disforia de género es esta sensación justamente de que no encajan o no concuerdan la identidad de género, la vivencia que yo tengo propia y las expectativas y los roles que se me asignan, así como también la vivencia en general que yo tengo por la forma en la que me veo. Y dentro de esto, bueno, hablamos de las personas transbinarias, que son aquellas que hacen una transición, digamos, mucho más típica en el sentido de lo que a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Y luego podemos empezar a hablar de personas no binarias. Ahora, no todas las personas no binarias se consideran a sí mismas trans. Hay personas no binarias que no se consideran dentro del espectro trans. Sin embargo, eh, claro que sí, Francia, podemos ir compartiendo también me fijo por el chat, este, y podemos ir compartiendo breves, Indy, si me ayudas por allá con las palabras clave. Este, bueno, las personas no binarias, entonces, son todas aquellas personas que viven su vivencia de género en, dentro de este espectro más grande de lo que es el género. Entonces, podemos hablar de personas que fluctúan en su día a día, por ejemplo, que en un momento se identifican o se presentan de una cierta forma, pero no lo hacen así en todos los momentos. Puede ser ya sea por los espacios que habitan o incluso temporalmente. También hablamos de personas que existen en un intermedio o que existen fuera incluso de este espectro de lo que generalmente consideramos que son las categorías de género. Entonces, como les comentaba al principio, aquí hay un montón de subtérminos, un montón de ideas que podemos ir agarrando, pero realmente lo más importante a la hora de hablar de personas trans y de personas trans no binarias y personas no binarias en general, es que cada persona es un mundo. Cada persona tiene sus detalles y su vivencia demasiado personal de género. Entonces, realmente no debemos preocuparnos demasiado en aprendernos cada una de las definiciones más allá de estas, tal vez tres que hablamos un poco, que es el sexo, que esa es una que probablemente, una categoría que entendemos, incluso desde nuestras primeras infancias, cuando nos empiezan a enseñar todas las características que nos conforman, la identidad de género, y es aquí donde tenemos que entonces centrarnos en cuál es esa diferencia entre el género y el sexo. Y por último,
también entender un término muy crucial que es el de presentación de género. Y aquí, ¿por qué esto es importante y por qué es diferente a la identidad? La importancia de entender la diferencia entre la identidad y la presentación es que, si bien es cierto que una persona puede verse, yo puedo visualizar su presentación de género, es decir, cómo se decide expresar externamente a las otras personas, yo realmente no puedo conocer su identidad de género si no conozco a esta persona y si no me lo expresan directamente. Entonces sí, digamos, la presentación y la expresión sí son términos que podemos usar muy relacionadamente, porque sí, justamente es eso, la forma en que yo expreso a través de mi ropa, a través de mi pelo, a través de accesorios, a través de lo que yo quiera, en realidad expreso esa vivencia de género. Incluso en muchos casos expreso ni siquiera la vivencia que yo mismo siento que tal vez es la más auténtica. Muchas veces expreso la que yo siento que tengo que expresar en un cierto espacio. Y por eso también es importante entonces entender esa diferencia. Porque a pesar de que vamos a manejar con otras personas y vamos a verles, podemos asumir a raíz de eso o podemos realmente interesarnos en esta persona y en su individualidad y entender que a pesar de que puede ser que en este espacio o en este lugar o simplemente por sus circunstancias de vida tenga que presentarse de una forma, puede ser que esta no sea la forma en la que necesita o desea ser percibida. Entonces son diferencias importantes ahí de saber también, justamente que por eso es tan importante que a pesar de que yo pueda ver cosas, no debería asumir información hasta tenerla. Pero bueno, ahí hemos hablado de bastantes términos muy específicos. Y de nuevo, yo sé que vamos a hablar de muchísimas cosas, pero no se preocupen. También les vamos a compartir un resumen con todos esos términos por si más adelante quieren eso, poder devolverse acá, releer un poco las explicaciones de cada uno de los términos y poder ir viendo. Pues ahí se los vamos a compartir. Me gustaría Este, también ayudarte ujú. en hablar un poco más, que ese es uno de los temas que principalmente genera malestar o genera confusión a la hora de hablar de las personas no binarias, es el tema del asunto de la presentación de género. Quiero que pensemos en el género como esta cuestión interna, es lo que nosotros sentimos. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, a las personas que están acá en esta sesión, me gustaría que me digan, si yo les pregunto, ¿cuál es su género? ¿Cuáles son algunas de las respuestas que podríamos tener? Las pueden poner en el chat. Solo tengo curiosidad. Y les voy a dar un minuto para que puedan escribir. Si les pregunto, ¿cuál es su género? No hay respuesta correcta o incorrecta. ¿Ok? Ah, muy bien. Quienes puedan poner en el chat, no tienen que, pero quienes quieran compartir, solo por curiosidad. ¿Mm? Eso también nos da una idea de cómo se identifican las diferentes personas, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Entonces, quiero que en esta lista se fijen en el chat en lo que nos va saliendo cuando hacemos esta pregunta, ¿verdad? Empezamos a decir femenino, mujer, masculino, hombre, queer, masculino, femenina, femeninamente, femenino, no binario, y también empezamos incluso a recibir orientación sexual. Entonces, el género es esta cuestión interna que nos ayuda a identificarnos. Más allá de cómo nos veamos, hay una cuestión interna de quiénes somos. El género es esta parte de quiénes somos y cómo sentimos que somos con nosotros. Si yo a ustedes los pusiera en una caja o en un mundo y les dijera, ¿quiénes son ustedes? Tienen que describirse ustedes, pero no es para nadie más, es solo para ustedes. Probablemente una de las cosas que ustedes van a utilizar como su primera descripción es el género, que son lo que ustedes están poniendo acá. Ahora, el género... ¿ah? Sí, hay varias preguntas en el chat. Ahorita vamos respondiendo. Una de las cosas que quiero marcar es que el género es esta identidad con la que nos identificamos nuestro ser interno. La presentación de género es básicamente el cómo presentamos este cuerpo o quienes somos para nosotros mismos y en sociedad y también para las otras personas. El verdadero asunto aquí, y aquí es donde puede ponerse un poco complicado, es tenemos asunciones o tenemos idea de qué significa qué. Por ejemplo, muchas personas, y esto quiero que me respondan honestamente, no les voy a juzgar ni nada por el estilo. Si yo les digo pelo corto, ¿ustedes en qué piensan? ¿Quién tiene el pelo corto? Ajá, hay gente que dice yo.
quién tendría el pelo corto? ¿Quiénes se imaginan ustedes o quiénes en sus vidas tienen el pelo corto? Puede ser mi mamá, mi papá, mi hermano, mi prima, yo. Alguien dice que los hombres, usualmente, ¿verdad? Alguien dice mi mamá, yo. ¿Mm? Tenemos una variedad, ¿verdad? No vamos a encontrar que hay algo exactamente. La relación que aquí es muy importante, que es donde quiero llegar, es que, ajá, en la infancia, por ejemplo, los roles de género son estas expectativas que tienen las otras personas de nosotros y de nosotras en general. Son lo que la sociedad nos dice, ok, con base en el sexo que usted tiene, en cómo se le asignó al nacer, yo tengo una expectativa de lo que usted necesita hacer, de cómo usted se tiene que ver, de qué largo de pelo debería tener, cómo se debería vestir, qué debería hacer. Ajá, exacto, alguien pone en la niñez, ¿verdad? Niños de pelo largo, niños de pelo corto. La realidad es que no hay un indicador a nivel biológico que nos diga, ok, estas personas solamente son quienes deberían tener el pelo corto o estas personas son quienes deberían tener el pelo largo. Toda esta serie de indicadores son cuestiones que hemos recibido a nivel externo. Son indicadores que hemos desarrollado como sociedad. ¿Para qué? Para poder identificar diferencias, para poder dividir a las personas. La subdivisión, para poder identificarnos entre personas, es algo normal, es algo natural. El cerebro humano utiliza la subdivisión para poder poner a las personas en un sistema de organización. Ese sistema por sí solo no es un problema, ni está mal. El problema es cuando conectamos los roles de género con la presentación de género. ¿Cómo yo me presento? Por ejemplo, muchas personas acá, y me voy a usar yo de ejemplo, muchas personas acá, ustedes, si me ven a mí en el día a día, dirían, Índigo probablemente es una mujer. ¿Por qué? Yo uso el pelo relativamente largo, mi voz es una voz aguda, cosas que hemos juntado en nuestras expectativas o nuestras experiencias con las identidades de las personas que son mujeres. Ahora, yo puedo presentarme de una cierta manera, pero esa presentación de género no siempre va a calzar con mi identidad, o sea, lo que yo soy por dentro. Por ejemplo, yo me considero una persona no binaria. ¿Por qué? Porque yo no siento que yo calce con, en mi caso personal, yo no siento que yo calce con la identidad de ser un hombre, no me siento un hombre, pero tampoco me siento una mujer. Me siento como, esta es mi explicación personal, yo me siento como en el medio, como que voy y vengo. Hay momentos en los que, por ejemplo, mi presentación es un poco más femenina. Yo he tenido el pelo muy largo, he tenido el pelo muy corto, rapado. Cosas que identificamos como presentación de género hacia afuera nos ayudan a veces a dar señales, señales para que la gente entienda cosas de nosotros. Puede ser, me gusta la ropa de cierta manera. Esto es una señal, es algo que me ayuda a expresar mi género, el cómo yo me entiendo y cómo yo me quiero ver, cómo quiero que los demás me vean. Ahora, la expresión de género puede calzar con la identidad de género, lo que entendemos como lo, no quiero decir normal, pero como lo que hemos entendido a nivel social como lo aceptable, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vemos una persona, dicen, ok, los hombres con pelo corto, vemos una persona, un hombre que tiene el pelo corto, está mal solo porque sea hombre que use el pelo corto y que tenga algo, una identidad de género que calza con su expresión de género. Pues no, por supuesto que no, ¿verdad? Porque eso es simplemente el como yo, lo que yo tengo adentro, lo de afuera me es cómodo, me siento bien con quien yo soy por fuera, calza. El problema es cuando entramos un poco más en detalle y entendemos que de todas las personas que existimos, no todas las personas calzamos en esa categoría de género, en mi género interior, mi identidad, el quién yo soy a nivel de género, no siempre va a calzar con lo que la sociedad entiende como cierta presentación de género para cada uno de los géneros. Ahora, quiero que pensemos en que esto viene a lo que volví a Teo al puro principio. No hay una lectura correcta o incorrecta del género. No hay una expresión correcta o incorrecta del género. Porque literalmente las expresiones de género solo sirven para que nos podamos expresar y para que nos sintamos bien con quienes somos. Y las expresiones de género, por ejemplo, no son permanentes, no son completamente estables, ¿verdad? Y les pregunto honestamente, algunos quiero reflexionar un poco al respecto. ¿Ustedes, como personas, se ven exactamente como se veían hace 10 años? ¿Su expresión de género es exactamente igual a la que ustedes tenían hace 10 años?
o sienten que, por ejemplo, algunos indicadores que utilizamos para hablar de la expresión de género puede ser como masculino versus femenino, también lo que entendemos con personas andróginas, ¿verdad? Tal vez este punto intermedio. Y hay otras expresiones por fuera de lo femenino o lo masculino o lo andrógino. Pero, por ejemplo, tengo curiosidad, ¿quién es de aquí? Y esto no es un yo no. Pueden decir honestamente, yo he cambiado, ha cambiado, o no, siento que mi expresión de género ha sido siempre estable. Alguien dice en el chat completamente distinta, tanto por dentro como por fuera, ¿verdad? Porque a veces cambiamos, sentimos un cambio por dentro, pero por miedo a esta cuestión social, por miedo a esta cuestión de, por ejemplo, no sé cómo me van a recibir. Si yo cambio y pensemos, quiero que piensen incluso en sus papás, en sus mamás o las personas más cercanas a ustedes, que ustedes tal vez de cuando eran más jóvenes o algún punto de su vida o ahora lo pueden experimentar, dicen, mira, yo siento que siempre he querido tener el pelo largo y nunca lo he hecho porque siento que la gente me va a juzgar o siento que hay esta como mano externa que sostiene lo que es correcto o incorrecto para quien soy y cómo me presento. Lo que es correcto es que yo no tenga el pelo largo. O no debería. Es algo que muchas personas hemos sentido, tanto personas, y aquí voy a introducir un término que es el término cisgénero. No sé si Teo también me quiere ayudar a explicar qué es cisgénero en el chat también. En grandes rasgos, lo voy a decir así, la persona cisgénero es la persona que se identifica con el sexo y el género calzan, más o menos. Vamos a pensarlo como que calza. Por ejemplo, a ustedes les marcan como femenino en su marcas de nacimiento, que es esa persona femenino, sexo femenino. Calza con, tal vez yo soy una persona femenina y calzo con ser mujer. Cuando pensamos en eso, es básicamente que el género y el sexo calzan con lo que la sociedad entiende como el estándar. Las personas cisgénero, algunas personas tienen presentaciones de género que no calzan con quienes son. Hay personas que dicen, yo nací mujer y soy mujer, pero por fuera son personas que tal vez tienen una presentación de género que confunde a las personas. Entiéndase, una persona que es una mujer, que tiene un sexo biológico femenino, pero tiene vello facial o usa un corte de cabello muy corto y tiene una estructura ósea bastante marcada. Por eso es que aquí empezamos a entrar un poco más en detalle tenemos como tres partes. Tenemos el sexo biológico, tenemos la identidad de género, que es como yo soy, lo que yo me identifico, y tenemos la presentación de género. Estas es como las tres partes que usualmente afectan la forma en que nos presentamos o la forma en que se nos entiende y se nos categoriza en sociedad. Ahora, hay personas que sienten, y eso es uno de los términos que está en el chat, lo que llamamos como disforia. La disforia es esta sensación de que yo no calzo necesariamente en mi cuerpo o en lo que se entiende como lo que mi cuerpo debería calzar o lo que yo entiendo que hay una lectura externa de mí, tal vez eso no calza con quien yo soy. Esa es una sensación bastante común que hemos experimentado muchas personas, tanto personas cisgénero como personas trans o personas no binarias. Cuando hablamos un poco más en detalle sobre este género, esta presentación de género, nos damos cuenta que todos nos vemos afectados por lo que es el género. El género está en todo. El género está en la forma en que nos dividen en las escuelas, en que pensamos en los baños públicos, la forma en que pensamos, por ejemplo, en regalar cosas. Por ejemplo, un clásico es cuando pensamos en, ok, mi familiar va a tener una criatura. Y lo primero que hacemos es, ok, pero ¿cuál es el sexo de esta criatura para poder yo identificar qué le va a gustar? ¿Mm? Pero no necesariamente sabemos si eso le va a gustar, ¿verdad? Si yo les pregunto a ustedes, aquí todas las personas que se identifican como mujeres les gusta el rosado. Me pueden decir sí, no, en el chat también pueden abrir el micrófono. Quiero contar como de cuántas personas responden, cuántas mujeres realmente les gusta el rosado. Ajá, hay un par de personas que sí les gusta el rosado, ajá. Unas cuantas dicen no, yo nunca. Ajá, hay personas que sí, ¿ok? La misma pregunta a las personas quienes se identifican como hombres aquí. ¿A ustedes les gusta el azul? ¿Su color favorito es el azul? ¿Todo lo que quieren es azul?
Es como el color que ustedes dicen, sí, ese es el color que es para mí. Todo lo que yo quiero es azul. Ajá, ajá, muy bien. Este tipo de preguntas son las preguntas que ahorita nos parecen un poco como, tal vez en el momento en el que vivimos, en la sociedad en que vivimos, nos parecen un poco tal vez anticuadas, ¿verdad? Que decimos, ¿por qué vamos a asumir que a los niños les gusta el azul y a las niñas el rosado? Lo mismo pasa con todos los diferentes roles de género que tenemos en la vida. El cómo dividimos las tareas domésticas, el cómo nos subdividimos en el cuidado de las personas en el hogar, el cómo subdividimos incluso las labores a nivel social, quiénes trabajan en qué posiciones. Por ejemplo, una de las cosas que más afecta en términos del género son las asunciones de género bajo ciertas carreras. La mayoría de personas, y eso es algo bastante común, la mayoría de personas que trabajan, por ejemplo, en el área de enfermería son mujeres, porque hay y aquí entramos un poco de vuelta a lo que hablábamos, hay un rol de género que impulsa a las personas que se identifican, que nacen con un sexo biológico como mujeres, que se identifican con una identidad de género y que tienen una presentación femenina o incluso una presentación no tan femenina, pero en lo que calza como lo que entendemos como mujeres hacia algún lugar. La razón por la cual hablamos de todo esto es porque muchas personas al día de hoy no calzamos con lo que se entiende como, ok, esto es el género, si todos los hombres son así, yo tengo que ser así para ser hombre, o si todas las mujeres son así, yo tengo que ser así para ser mujer. Hay personas que sentimos una mezcla, hay personas que incluso vamos completamente al contrario de lo que dice la sociedad que deberíamos ser, ¿verdad? Pero eso no quita, y les voy a usar el ejemplo, solo porque ustedes, muchas personas que están aquí en el chat, dicen, a mí yo soy mujer y no me gusta el rosado, eso no les va a usar a ustedes menos mujeres. Solo porque ustedes tengan el pelo corto y la sociedad piensa que a menudo las personas que son mujeres no tienen el pelo corto, eso nunca va a quitar el que ustedes sean mujeres, tengan el pelo largo o corto, porque eso es una cuestión interna de quién yo soy, de cómo yo me identifico, y no debería haberse afectado por la cuestión externa. ¿Por qué? Porque al final del día, esto que tenemos afuera es solamente un traje, es solamente algo que nos ponemos y nos quitamos para poder expresarle a los demás algo que queremos o para sentirnos bien con el cuerpo que tenemos y con el cuerpo que nos dieron para estar en esta vida, ¿verdad? Y las personas trans y las personas no binarias lo único que queremos es eso, sentir que esto que tenemos nos es algo que nos permite navegar la vida de una manera cómoda, de una manera tranquila, de una manera que nos haga sentir como que lo que yo siento adentro calza con lo que yo tengo afuera. Lo más importante, y ahorita vamos a hablar un poquito más de cómo ustedes pueden ayudar un poco en este asunto desde sus empresas, es no asumir que cuando ustedes ven a una persona tiene una identidad de género específica. ¿Cómo no asumimos? Uy, pero qué difícil cómo no asumir, ¿verdad? Porque es como, es lo que nos han enseñado socialmente, a asumir, a preguntar. Ujú. Por ejemplo, hay un ejemplo de algo, muy bien, veo un ejemplo y lo voy a utilizar en el chat que alguien dijo, una vez un compañero de trabajo le preguntó que si esta persona era un femboy, que es como decir un chico muy afeminado, porque simplemente le gustaban algunas cosas femeninas, ¿verdad? Como el maquillaje o cosas así. Y esta persona dice, este persona en el chat dice, yo nunca me he sentido como mujer. Entonces, ¿qué pasa? La presentación de género de esta persona es diferente a lo que la sociedad espera de una persona, de una persona, digamos, de su género o de su sexo. Entonces empezamos con estas preguntas. Empiezan estas preguntas externas que nos vienen a decir, usted no calza con lo que yo entiendo como una mujer o como un hombre. A veces lo que no calza es algo muy pequeño, ¿verdad? A veces es algo muy grande. Y la forma en que queremos apoyar y queremos empezar a hacer estos cuestionamientos es pensar que no hay una forma correcta de ser una persona no binaria, ni de ser un hombre, ni de ser una mujer, pero sí hay cosas que nos ayudan a lo que tenemos adentro refleje lo que tenemos afuera. Y tenemos ese derecho, independientemente de cuál sea nuestra identidad de género. Entonces, vamos a ver un poco más, volviendo específicamente al asunto de las personas no binarias y de las personas trans o trans no binarias, vamos a hablar un poquito también de cómo podemos empujar a la no asunción y hablar un poco del lenguaje neutro, de cómo el lenguaje neutro nos permite precisamente trabajar desde no asumir el género de las personas, no asumir que alguien es una cosa por lo que yo veo, sino cómo podemos hacer espacio para que en nuestras organizaciones o nuestro día a día la gente tenga esa capacidad de sentir, no sentir ese miedo de yo quiero hacer esto, pero si hago esto la gente me va a leer diferente. Entonces vamos a volver un poco a esta parte, voy a dejarle la palabra a mi compañero Teo
para que Teodoro, para que nos ayude un poco más en la parte del lenguaje neutro. Si tienen alguna otra consulta, alguna pregunta, también las pueden ir dejando en el chat. Ok, me regalan un segundo nada más para compartir la presentación. Vamos a ver por acá. Me parece que necesito permiso del host para... Listo. Ok, excelente. Vamos a ver. Ahí me avisan si pueden ver la presentación. Eh, Indy, ¿si puedes ver la presentación vos? Sí, súper. Ok, como mencionó Indy, uno de esos temas bastante importantes a la hora de hablar de personas no binarias es cómo les vamos a tratar. Y es muy probable que todas las personas que están aquí hayan escuchado del pronombre ella, que hemos escuchado la E y puede que nos genere un poquito como de pánico, un poquito como de barrera, pero vamos a hablar de qué pasa, en qué momentos los tenemos que usar, cómo se usa, cuándo lo vamos a usar. Vamos a ir a través de un montón de ejemplos también para que tengamos todo súper claro. Y también vamos a hablar de qué pasa cuando hay personas no binarias que, por ejemplo, no utilizan el pronombre ella. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar el género neutro? Recordemos que cuando estamos hablando de lenguaje neutro de género, estamos hablando de otro tema completamente a lo que llamamos lenguaje inclusivo. Muchas veces hemos escuchado ambos términos usarse de forma intercambiable, pero sí es importante tener en cuenta la diferencia. El lenguaje neutro de género es todo esto a lo que nos referimos cuando utilizamos la E, cuando utilizamos lo que es la neutralización directa e indirecta, que ahorita vamos a entrar en qué me refiero con eso. Y cuando hablamos de lenguaje inclusivo, estamos refiriéndonos a un tipo de lenguaje que nos asegura que estamos tratando de ser lo más inclusives posible a la hora de hablar de forma interseccional de todas las personas. Entonces estamos tratando de ser inclusives en nuestra comunicación respecto a personas con discapacidad, que estamos siendo inclusives en temas de género, que estamos siendo inclusives interseccionalmente, ¿no? En todas las formas en las que podamos serlo. Entonces, por eso hacemos esa diferenciación, porque sí son temas que, si bien es cierto que son bastante cercanos, no son exactamente lo mismo. Entonces, vamos a tener tres situaciones principales en las que vamos a estar utilizando el género neutro o que podemos utilizar. El primero es el plural genérico. Esto es algo que vamos a utilizar cuando tenemos grupos mixtos de personas constituidas por varios géneros. Es decir, si tenemos grupos de personas que incluyan hombres y mujeres, que personas no binarias y mujeres, hombres y personas no binarias, todos los géneros, todas las variaciones. Si tenemos un grupo mixto, entonces aquí podemos utilizar el género neutro y lo utilizaríamos en forma plural. Entonces, por ejemplo, en lugar de decir ellos son autónomos, ellos son empleados, diríamos ellos son autónomos, ellos son empleadas. Aquí, como les mencioné, vamos a entrar un poquito más adelante en reglas más específicas, en ciertas palabras que yo sé que a veces pueden ser un poco complicadas, incluso yo a veces llego con algunas palabras que la verdad no tengo idea y tengo que buscar, pero está todo bien, vamos a entrar un poquito dentro de eso. Silvia, veo que tenés la manita levantada. Hola Teodoro, ¿cómo estás? Muy bien, Este, ¿está? bien, por dicha. Yo entré un poquito tarde, pero entonces voy a hacer una pregunta que si no, no sé si ya conversaron de eso, pero bueno, la voy a hacer para no quedarme aquí con el tema. Yo siempre he tenido como la inquietud y en otro foro hice la pregunta, porque si uno no sabe que se está dirigiendo, que digamos, en la audiencia a la que uno se está dirigiendo, hay personas, no binarias, entonces yo siempre he tenido la duda de que si uno desde el principio tiene que comenzar a hablar con un lenguaje inclusivo, porque no es lo que naturalmente uno utiliza, ¿verdad? Entonces, yo quisiera como que me den un forrito ahí para ver cuándo sí, cuándo no, ¿verdad? Porque hay gente que se ofende, se molesta, no se siente bien, pero tal vez uno no está consciente de cuál es su condición o su preferencia, etcétera, ¿verdad? Entonces,
Tal vez si podemos hacer como un pequeñito énfasis o que me expliquen y entonces ya yo me llevo esa Claro que sí, información. Silvia. Me parece una pregunta Gracias. maravillosa en realidad, porque es justamente eso. Son situaciones en las que nos vamos a estar enfrentando, ¿verdad? En la vida real y a veces es eso, no sabemos cómo resolver esas partes. eh, es muy fácil hablar de todo esto desde la teoría, pero luego sí tenemos que enfrentarnos a esas situaciones. Y en esto en realidad creo que esta presentación va a ser un super foro en ese sentido. Vamos a hablar un poco de cómo se usa la E en general y también otras opciones, digamos, porque de fijo, tal vez no todos los espacios o no en todos los espacios nos vamos a sentir tan cómodos utilizando la E, porque por diferentes razones vamos a hablar un poquito de lo que es la neutralización directa, que es justamente el uso de la E y otras opciones que tenemos a la hora de neutralizar, y la otra que es la neutralización indirecta. Y eso vamos a hablar un poquito más de cómo es y cómo se utiliza, y yo creo que es algo que muy probablemente ustedes van a haber escuchado, pero ya ahorita entramos justamente en eso. Para responder más puntualmente tu pregunta, sin embargo, ahí, como te digo, va a depender muchísimo de la comodidad propia. Obviamente, al final, sos vos quien está hablando y es tu mensaje para compartir. Entonces, de fijo, es una decisión muy personal. Yo, en lo personal, obviamente por los espacios en los que me muevo y justamente las personas a las que les hablo, sí tiendo a utilizar muchísimo la E en todos los espacios y justamente a iniciar cualquier conversación o cualquier presentación utilizando la E. Pero eso va a depender muchísimo de la comodidad personal, va a depender muchísimo del espacio y yo creo que un poco también podemos hablar ahora también de cómo manejar cuando una persona se siente molesta o siente alguna incomodidad respecto a la forma en que se le ha mencionado o los pronombres que se han utilizado al respecto. Porque sé que eso también es algo que genera mucha ansiedad, ¿verdad? Como qué pasa si yo me equivoco, qué pasa si utilizo el pronombre incorrecto. Y si bien es cierto que es muy importante mantener todo esto y tenerlo muy presente, porque sí es una cuestión que es profundamente personal y profundamente dolorosa cuando las personas no la comprenden, también es cierto que es un proceso de aprendizaje. Y entonces en ese sentido, también entre todas nos podemos ir ayudando y poder ir creando todas estas cosas en conjunto. Entonces también podemos ahorita hablar un poquito al respecto de más o menos cómo manejar estas situaciones y cómo ir abordando cada situación en particular. Pero bueno, eso, cuando utilizamos el plural genérico, podemos utilizarlo en prácticamente cualquier circunstancia. Eso sí, claramente va a ser una cuestión justamente de la comodidad propia y de los espacios en los que nos movamos. Pero cuando hablamos del singular genérico, aquí ya entramos en un concepto que sí es muy importante, que no es opcional. No es opcional porque ahí sí estamos hablando de personas individuales que vamos a estar hablando de su identidad personal. Entonces, cuando hablamos del singular genérico, nos referimos a las personas que utilizan pronombre neutro, es decir, que utilizan el pronombre ella. No utilizan ni pronombres femeninos ni masculinos. Y ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle porque hay otras opciones. También hay personas que los utilizan de forma mezclada, hay personas que utilizan incluso neopronombres, pero ahorita vamos a hablar de eso. Y para darles un ejemplo del singular genérico, podríamos decir, en lugar de él o ella me cae estupendamente, podemos decir, ella me cae estupendamente. Entonces, para muchísimas frases va a ser prácticamente lo mismo. Para la mayoría de palabras, eso vamos a explorarlo ahorita un poquito más, pero va a ser simplemente un cambio de vocal. Y por último, otra situación en la que nosotros recomendamos, pero de nuevo, aquí sí entra un poco más la forma en la que yo mismo hablo, la forma en la que me expreso, va a ser cuando hablamos de género indefinido, es decir, cuando desconocemos el género de la persona sobre la que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, en lugar de decir se busca fontanero, eh, podemos decir se busca fontanere. Ok, vamos a ver por aquí donde está mi mouse para poder pasar a la siguiente. Ok, les mencioné que hay personas que utilizan exclusivamente pronombres neutros. Entonces, en ese caso, de nuevo, ahí sí, es cuando voy a utilizar ella exclusivamente y justamente es muy importante que yo mantenga el hecho de que esta persona utiliza ella exclusivamente muy presente. Es claro que al principio esto va a ser un proceso y muchas veces me voy a equivocar. Lo importante a la hora de manejar situaciones en las que me equivoco es justamente el
ser consciente de que me equivoqué, pero tampoco hacerlo una gran cosa. Generalmente en el día a día todos nos equivocamos de pronombres que utilizamos con personas que conocemos de toda la vida incluso. Y es una simple y sencilla equivocación y procedemos en nuestro día. No lo hacemos un gran momento porque justamente ese gran momento puede añadir al peso que ya siente esa persona de ser mal generalizada. Entonces más bien queremos que se sienta justamente como fue un error y podemos proseguir. Entonces me puedo disculpar, sí, uy, perdón, y continúo con los pronombres correctos. También tenemos otras situaciones de personas que van a utilizar pronombres de múltiples formas. Hay personas que, por ejemplo, utilizan múltiples pronombres, utilizan combinaciones de pronombres, ya sea intercambiablemente, es decir, en la misma conversación, yo me puedo referir a una persona como, sí, ella me cae muy bien, me gusta mucho que él siempre llega temprano. Eso al principio puede sentirse muy confuso y particularmente cuando lo escuchamos solo en la teoría, pero conforme empezamos a utilizar estas expresiones en el día a día nos vamos a dar cuenta que realmente somos capaces de agarrar muchísimo más de lo que creemos. Y dentro de esta misma situación también hay personas que, por ejemplo, lo utilizan de forma fluida, es decir, que en una temporada puede que utilicen un pronombre y en otra utilicen otro pronombre o incluso otra serie de pronombres. También tenemos personas no binarias o trans que utilizan exclusivamente pronombres binarios, es decir, que utilizan exclusivamente la combinación de ella y él o que utilizan solamente uno de esos y no utilizan el pronombre ella. Entonces vamos a encontrarnos con todo tipo de personas que van a tener todo tipo de preferencias y por eso también es muy importante el hecho de preguntar. Al final, justamente como Indy mencionaba más temprano, no podemos asumir de la forma en la que vemos a una persona que esos son los pronombres que van a utilizar, porque estaremos asumiendo su identidad, que es algo que no tenemos hasta que esa persona nos lo comparta. Y por último, tenemos los neopronombres, que son otras opciones que tenemos adicionales al ella, que en español, algunos de los más conocidos son ella, ellu, ele y ol. De nuevo, estos eh, los vamos a encontrar eh, mucho menos que el pronombre ella, por ejemplo. Sin embargo, siempre es muy importante justamente si tenemos preguntas y conocemos a una persona, por ejemplo, que utiliza algún neopronombre, no sabemos cómo utilizarlo, podemos preguntarle a esta persona directamente, ¿cómo utilizarías vos en esta frase este pronombre? Me gustaría saber, me gustaría poder referirme a vos de la forma en la que vos preferís. Entonces, también el conectar de esa forma con la persona puede ser muy, muy valioso para esa persona. Aquí algunos ejemplos de justamente cómo se ven esos pronombres que mencionamos en inglés, que también es un tema bastante importante. Sé que no todos nos movemos exclusivamente en español, entonces él, igual he, him, ella, she, her, ella va a ser el they, them en inglés. Y también tenemos una serie de neopronombres en inglés. Estos en realidad no son traducciones directas de los que tenemos en español, entonces estos van a ser mucho más dependientes de la persona específica que los utilice. Indy, no sé si tenemos preguntas en el chat por el momento. Sí, más que preguntas directamente, primero voy a hacer un par de acotaciones. En el chat sí también respondimos un par de preguntas a nivel de, por ejemplo, alguien preguntó sobre si las personas no binarias transicionaban, que es una buena pregunta. Ujú. La respuesta en el chat la pueden leer también, está un poquito más arriba, pero en general lo que entendemos por transición es muy variado, ¿verdad? La transición es este cambio que hacemos para poder que quienes somos por dentro, nuestra identidad, sea algo que sea externo, que se pueda percibir tanto por nosotros mismos como para las otras personas, ¿verdad? Entonces pensamos, ¿qué puede ser una transición? La transición puede ser social. Una transición donde yo cambio mi nombre, cambio los pronombres que uso, el cómo me visto, el uso cómo me muevo en mis ambientes familiares o de trabajo. Esa es una parte. La otra parte puede ser la transición física, que es la transición de yo transiciono físicamente. Puede ser, por ejemplo, algo más lo que entendemos como procedimientos médicos, transiciones médicas, que son donde hay procedimientos que nos ayudan a reafirmar nuestro género. Entiéndase, hay diferentes tipos de cirugías, la terapia o la terapia de reemplazo de género, por ejemplo, las operaciones como las mastectomías, los implantes de seno, el láser para eliminar el vello corporal. Y aquí es un tema en el que algunas personas dicen, pero eso es bastante exagerado, es muy intenso, esto es necesario. Y les voy a dar un ejemplo, quiero que lo tengan muy claro. Quienes puedan levantar la mano virtual, ¿quiénes aquí en sus vidas conocen a alguna persona que tenga un implante de senos? Levantando la mano virtual, tengo curiosidad. Como, nada más.
independientemente de quién sea, alguien cercano a ustedes que tenga un implante de senos. A ver cuántas manos se levantan. De las 49 personas que estamos aquí, ¿cuántas manos se levantan para alguien que conozcan a alguien cercano a ustedes que tenga un implante de senos? Ajá, ok. Veo por lo menos unas 10 manos. Probablemente se van a seguir levantando las manos conforme pase el tiempo. Si quieren, las pueden bajar. Las operaciones o los procedimientos que utilizamos para reafirmar nuestro género no son solamente las personas trans, ¿verdad? Todas las cosas que hacemos para reafirmar nuestro género, para que quienes somos, como nos percibimos, calce con quien, como queremos que nos vean o nos veamos nosotras mismas, es algo muy común. Entiéndanse, por ejemplo, los trasplantes capilares, los trasplantes de vello capilar, los láser, el láser para quitar vello, los trasplantes de perdón, los trasplantes no, las implantes de senos. Hay una variedad de tratamientos que hacemos para reafirmar nuestro género, seamos o no personas trans. Entonces, hay que entenderlo como esto. Es básicamente la forma en que decidimos cómo cambiar nuestra presencia, ya sea a nivel físico, médico o una cuestión más de mi presentación. Algo que me ayuda a que calce lo que yo tengo adentro con lo que está afuera. Aparte de esto, en un segundo voy a responder un par de preguntas más. Ujú. Alguien pregunta que si el utilizar todas y todos es válido. Esa es una pregunta compleja. Yo les voy a poner el ejemplo de lo que yo he notado y lo que he conversado con muchas personas no binarias. Es un poco, se siente para algunas personas excluyente. ¿Por qué? Porque es como el equivalente como cuando decíamos todos y asumíamos que todos era todo el mundo y las mujeres decían, y yo, tal vez en un cuarto, ¿verdad? Donde habían 20 mujeres y habían 3 hombres y decían todos y las mujeres decían. Esa misma forma en la que borramos la presencia de otras personas puede sentirse un poco así cuando decimos todas y todos. Mi recomendación, si quieren agregarle uno, pueden decir todas, todos y todes. Por ejemplo, si quieren agregarle un extra patero neutro o, que es mi opción favorita, es más bien utilizar versiones neutras. En vez de decir, por ejemplo, todas y todos los presentes, utilizar todas las personas aquí presentes. ¿Por qué? Porque personas somos todas las personas. Somos personas, todas las personas, ¿verdad? Independientemente si somos hombres, mujeres, personas no binarias, personas trans, personas cisgénero. Lo mismo se puede utilizar, por ejemplo, diciendo, en vez de decir todas y todos los que están aquí presentes, podemos decir quienes estamos aquí presentes. No ocupamos siempre utilizar términos, específicamente pronombres o términos generizados. Lo hemos hecho como un automático, pero hay otras opciones que podemos explorar. Y en realidad la mayoría de gente puede hacerlo. Si se acuerdan de sus entrenamientos de escuela, cuando hablaban de primera persona versus tercera persona, existen y lo hacemos de manera bastante. Por ejemplo, es una cosa que les puedo decir, si quieren leer un poco más, investiguen un poco más de los sujetos indirectos. Yo, esto es lo mío, esta es mi área de especialización. Entonces, por ejemplo, a nivel de la lingüística, a nivel de la aplicación del lenguaje, es muy importante que pensemos, y aquí voy a hacer una nota muy específica, que pensemos que el lenguaje no es estable. El lenguaje no es algo que es permanente. Y a veces queremos quedarnos en esta idea de como, ok, pero es que está mal. Está mal utilizar ella o es incorrecto utilizar ella. Pero el lenguaje no es una cosa estable. Yo que he estudiado lingüística hasta la primera lingüística del español básica, del español castellano, de lo más antiguo, el lenguaje ha cambiado. El lenguaje cambia y se adapta. ¿Por qué? Porque el lenguaje lo que es para que funcione, para que las personas lo utilicemos. Para eso es. Y si un lenguaje es un lenguaje que no funciona para que podamos comunicar lo que necesitamos decir, es un lenguaje obsoleto. Y el lenguaje no va a ser la mayor parte del tiempo obsoleto. El lenguaje va a cambiar conforme las cosas cambien y conforme las nuevas palabras sigan haciendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pedimos palabras prestadas de otros idiomas para hablar de términos específicos. Pedimos información específica, pronunciaciones, palabras específicas de otros idiomas. Entonces podemos pensar en que es exactamente lo mismo. Un pronombre diferente, un neopronombre o incluso el pronombre, por ejemplo, ella, un pronombre neutro, no nos va a ser automáticamente cómodo. ¿Por qué? Porque estamos a nivel cerebral, a nivel de la motora del músculo, de lo que es el músculo del lenguaje, tenemos que reactivar el proceso de aprender, incluso para nosotros, para las personas trans, para las personas no binarias, para las personas, a veces nos cuesta. Y no siempre decimos la versión del neutro correcto. Pero ¿qué pasa? Si yo sé, me corrijo. Que usé el pronombre incorrecto para alguien que asumí su pronombre, me corrijo. Perdón, mira, no te pregunté, ¿qué pronombres usas vos?
Ah, ok, ok, usas ella. Ah, ok, entonces me sigo refiriendo a esa persona en femenino. Fin, eso es todo. No es un pecado capital equivocarse una vez, utilizar un pronombre incorrecto o no haber conjugado de la manera correcta la palabra para que fuera neutra. No es necesariamente un pecado. El pecado es que lo que yo sienta a mi comodidad sea más importante que la identidad de la otra persona. Porque la identidad de la otra persona es algo que esa persona es. Y la identidad no se negocia. Somos quienes somos y nadie debería tener su identidad cuestionada. Independientemente de son personas cis o son personas trans o son personas que se sienten como mujeres y se las asignó mujeres al nacer, a nadie se le debería cuestionar su identidad o incluso la forma en que es solo por una cuestión así. Entonces, ¿qué hacemos? La meta es que poco a poco vayamos aprendiendo a utilizar el pronombre neutro. ¿Por qué? Porque aunque, por ejemplo, y se lo digo por experiencia, hasta el día de hoy estamos en un proceso en que hay diferentes escuelas de pensamiento. Las personas que utilizan una escuela de pensamiento más tradicional, más conservadora, dicen el pronombre ella no es un pronombre, no existe. ¿Qué hace que algo exista? ¿Existe porque lo usamos o existe porque alguien lo tiene que reconocer? En el momento en que algo se usa y es parte del imaginario colectivo y es algo que se está implementando, es algo que existe. Y lo mismo va a seguir pasando con diferentes partes del lenguaje y del español en general. Entonces es importante que no nos quedemos atrás. ¿Por qué? Porque al quedarnos no atrás, sino más bien estar un paso adelante y estar al día y hablar y conversar y aprender de los pronombres, de los diferentes tipos de pronombres, nos estamos asegurando de que las personas en nuestras empresas, ustedes pueden decir, esto realmente era una diferencia en mi empresa, con la gente con la que yo trabajo. Absolutamente. Es una de las cosas que más cambia la percepción de una persona trans o una persona no binaria, el que se le reconozca por quien es. Es como, se los voy a decir honestamente, es como cuando ustedes tienen un primer nombre y un segundo nombre y a ustedes no les gusta su nombre. Y alguien se enfrasca en utilizar el primer nombre que a ustedes no les gusta. Y se los aseguro que todos conocemos algún familiar que tiene un primer nombre que no le gusta y que lo detesta. Y siempre hay alguien que se enfrasca en utilizar ese nombre de esa persona que no le gusta. Es como decir, me es más importante lo que yo quiero que lo que usted se siente bien con quien usted es. Y no queremos hacer eso, porque yo sé que nadie aquí presente quiere hacerle eso a otras personas con las que trabaja o a las personas con las que comparte sus ambientes, ya sea familiares o sociales. Entonces tenemos que pensar en que la meta es avanzar con el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es lo que sirve es a las personas. Nuestra comunicación y nuestra capacidad de conectar y de estar en la misma página de quiénes somos y poder expresar lo que tenemos adentro hacia afuera. No sé si hay alguna pregunta. Veo un par de manos levantadas. No sé si las preguntas son preguntas o fue de lo de antes. No. Sí, Peter, dale. Hola, muchas gracias. Me parece súper importante lo que están mencionando y tal vez ahí para agregar justamente a lo que mencionaba Índigo, creo que uno de los puntos importantes es que a final del día el lenguaje viene a ser una cuestión de que, o sea, mucha gente, por ejemplo, viene y utiliza el tema de que es que la RAE no lo reconoce, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? La RAE es una entidad que simplemente hace una documentación de cómo se usa el lenguaje, porque es un ente vivo que va transformándose conforme la humanidad va transformando el uso de la lengua. Y si fuese el caso, tenemos entidades ya a nivel internacional que están promoviendo el uso del lenguaje, como es la ONU, como es la OIT, que nosotros como organizaciones debemos apegarnos más a las normas que estos entes internacionales están promoviendo, ¿verdad? Más que a la propia RAE, que lo que hace es simplemente una documentación. Entonces yo creo que a partir de ahí también es entender que esto es una cuestión de respeto hacia las personas y que el utilizar este tema de la RAE, que es lo más común que uno se encuentra, al final de cuentas es mucho una excusa para no, ¿verdad?, ponerte en esa posición incómoda de tener que aprender a utilizar el lenguaje de una forma donde las personas se sientan respetadas desde esa perspectiva. Muchas gracias, Peter. Es absolutamente cierto. En realidad, y se los digo de manera honesta, yo estudié estudios hispánicos, lingüística del español. La RAE ni siquiera reconoce la mitad de los dialectos y de las formas lingüísticas que utilizamos en el español en los países latinoamericanos porque les parece inferior, porque no les parece correcto al español, porque no les parece un español clásico. Entonces la RAE es simple y sencillamente una.
de las academias de lingüística que utiliza una manera de validar lo que es correcto o no es correcto, pero en realidad no tienen realmente la potestad para validar cómo la gente va a utilizar el lenguaje en su día a día. ¿Por qué? Porque lo que importante es si el lenguaje que utilizamos, si la lengua que utilizamos calza con lo que necesitamos comunicar, con lo que ocupemos transmitir. Esa es la verdadera meta de los lenguajes, poder comunicarnos y transmitir lo que necesitamos transmitir. Efectivamente, como dicen exacto en el chat, el lenguaje nos conecta, es lo que nos permite tener la capacidad de hablar unas personas con las otras. Un lenguaje que no refleja empatía, que no refleja comprensión, que no refleja deseo de aprender de la otra persona y deseo de respetar a la otra persona, es un lenguaje que más bien nos va a separar, que nos va a empezar a tener, por ejemplo, conflictos a nivel de trabajo. Esa persona me respeta, ni siquiera respeta mi nombre, no siento empatía con esa persona, siento incluso una reticencia o una sensación de que no quiero estar cerca de esta persona. Y eso aplica para todas las personas trans, las personas cis, queremos que el lenguaje sea una meta que nos ayude a conectar. Pero una de las maneras en las que podemos hacer esto es precisamente aprendiendo sobre el lenguaje neutro. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta con respecto al lenguaje neutro, de lo que hablamos hoy en los términos, por ejemplo, de identidad de género o alguno de los temas que hemos hablado el día de hoy. Ok. Bueno, como les comentaba, esta presentación que les traemos en realidad es justamente eso, un forro gigante. Entonces, también va a incluir bastante información. No tenemos que entrar en todos los detalles porque van a ver que sí trae bastantes ejemplos, pero justamente la idea es que luego la tengan y la puedan venir a revisar, porque vamos a ver que justamente tiene un montón de ejemplos de cosas que puede que no se nos ocurran. Entonces aquí vamos a hablar brevemente de justamente una de las preguntas más grandes o incluso de esos comentarios que escuchamos mucho, que es justamente en qué situaciones utilizamos género neutro. Tenemos que poner todo en neutro si vamos a empezar a hablar. Tenemos que empezar a decir le escritorie y le manzane. Pues no, justamente aquí empezamos a hablar de temas de cómo funciona el lenguaje. Dentro del lenguaje tenemos dos tipos de géneros. El género gramatical, que se refiere a cosas, objetos, y el género natural, que se refiere a personas. Las cosas o los objetos realmente no tienen un género, no tienen una vivencia de género, son simplemente palabras que dimos de forma sumamente arbitraria a las cosas. Entonces, en este sentido, va a ser invariable. No tenemos que decirle manzana ni le escritorie. La manzana y el escritorio no tienen una vivencia de género personal. Entonces, simplemente utilizamos su género gramatical. Ahora, lo que son las personas, sí van a tener un género y una vivencia de género personal. Y aquí es donde empezamos a utilizar los pronombres tal y como lo hemos estado hablando. Por ejemplo, el decir la ingeniera, el ingeniero o le ingeniere. Y también tenemos otras opciones, recordando que estábamos hablando de neutralización directa e indirecta. La neutralización directa en este caso sería todo el uso de la E, el uso de el lenguaje neutro como lo hemos escuchado más clásicamente. La neutralización indirecta en realidad es algo que, como bien mencionaba, hemos estado haciendo prácticamente toda la vida. Cuando hablamos de alguien, alguien vino, es una forma de neutralización indirecta. No sabemos quién es esta persona y no le estamos dando un género porque estaríamos asumiendo quién es la persona que vino. Cuando hablamos del estudiantado, de la persona anciana, de la persona ingeniera, como menciona, por ejemplo, Indy en el chat. Entonces, aquí es donde tenemos estas otras opciones que podemos utilizar para igual utilizar lenguaje neutro de género, aunque no utilicemos la neutralización directa per se. Pero cuando hablamos de neutralización directa, también entonces empezamos a hablar de todas las palabras que podemos neutralizar de esta forma. Aquí les voy a dejar esto como forros para que luego los revisen. Como van a ver, en realidad la mayor parte de las palabras se neutralizan de forma muy sencilla, donde utilizaríamos generalmente una A o una E, o vamos a proceder a utilizar una E. Entonces, por ejemplo, nosotros, nosotras y nosotres. Él, ella, ella. Mío, mía, mía. Justamente va a ir muy en línea con lo que ya conocemos. Sin embargo, van a existir algunas otras palabras
donde sí vamos a poder encontrar tal vez alguna variación de escritura, alguna variación de de cómo lo vamos a crear ese lenguaje neutro directo. Por ejemplo, aquí podemos ver en los cuantificadores indefinidos que, por ejemplo, tenemos pocos y pocas. Esta es una de las variantes de cómo se escriben las cosas que realmente ya la conocemos en muchos otros ámbitos, pero la vamos a añadir aquí con la E, que en lugar de ser poses, vamos a utilizar poques. Y vamos a utilizar la Q y la U para generar este mismo sonido. Pero más allá de eso, en realidad no existe particular complicación aquí. Generalmente eso, cuando el sonido que hacemos es la C fuerte, vamos a utilizar Q para poder utilizar ese mismo sonido a la hora de hablar. Y vamos a tener algunas otras excepciones. Por ejemplo, los sustantivos de género gramatical. Es decir, estos que ya utilizan alguna otra vocal al finalizar y no cambian o no son variables dependiendo del género. Por ejemplo, decir él es una víctima, no digo él es un víctima. Digo, él es una víctima, ella es una víctima y por lo tanto también voy a utilizar ella es una víctima. Cuando nos referimos a los sustantivos de género natural, esos son los que más comúnmente hemos utilizado. Él es chico, ella es chica, ella es chique, el alumno, la alumne. Estos sí van a cambiar la forma en la que los finalizamos, ¿verdad? Como tradicionalmente lo hacemos. Este, También tenemos otros tipos de sustantivos de género gramatical, pero estos donde sí cambia el sustantivo que utilizamos. Recordaremos que cuando decimos una víctima, siempre es una víctima, no es un víctima o una víctima. En cambio, cuando hablamos de el turista y la turista, ahí sí estamos haciendo un cambio del artículo. Entonces, igual que seguimos la misma línea, el turista, la turista, le turista. De hecho, muchas veces cuando yo tengo la duda de cómo vamos a neutralizar una cierta palabra, justamente pienso, ok, ¿cómo lo digo? Digo, él es un turista, ella es una turista, entonces, si aquí sí cambia, también lo voy a cambiar aquí. Ella es una turista. Y por último, ¿qué pasa en los sustantivos donde el masculino justamente coincide con el neutro? Es decir, que la vocal final es una E, como en señores, en autores o en presidente, entonces se mantiene igual la palabra, sería señores, de la misma forma, autores y presidente. Eh, Aquí tenemos algunos ejemplos más, justamente de cómo se ven esos adjetivos. Él es hipócrita, ella es hipócrita. Aquí justamente no cambian porque la palabra en sí misma ya no va a cambiar independientemente del género de la persona sobre la que estemos hablando. Pero los que tienen género natural sí van a cambiar. Él es hermoso, ella es hermosa, ella es hermosa. De nuevo, yo sé que estos son un montón de conceptos, un montón de excepciones, y justamente por eso van a tener esto como un foro gigante por si necesitan volver. Pero recuerden que también pueden hacer estos ejercicios como mentalmente, pueden ir pensando, ok, chico, chica, chique, psicólogo, psicóloga, psicólogue, mozo, moza, moce. Aquí vamos a tener justamente todos estos ejemplos de excepciones a lo que es la forma de escritura de ciertas palabras, cuando varía la forma justamente en la que tenemos este, que escribirlo. Veo que nos preguntan que si es posible utilizar este material para difusión. Todavía no tenemos el permiso del colectivo para utilizarlo, pero bueno, eso sí se los vamos a pasar y cualquier cosa podemos mantenernos en contacto justamente y en caso de tener que hacerle algunas modificaciones a este material, de fijo les podemos compartir algún material que esté más abierto para la difusión. Bueno, aquí hablamos de algunas palabras bastante específicas. Por ejemplo, actor y actriz es una en la que muchas personas se quedan pegadas. ¿Cómo se le dice a una persona no binaria que actúa? Aquí existen dos opciones, aunque realmente lo que son las personas que actúan profesionalmente prefieren el término actore porque el término actuante se utiliza para referirse a una persona que está en entrenamiento de actuación. Entonces ya es un término que existe para referirse a otra cosa. Entonces la palabra que recomendamos es el uso de actore.
Padre, madre y aquí igual tenemos opciones. Esto va a depender mucho de la persona, pero generalmente se utiliza adre o sadre como ejemplos de palabras neutras para referirse a una persona que tiene hijos. Y aquí en realidad añadimos un par que tampoco tenemos nosotros la respuesta, porque justamente, como menciona Indy, el lenguaje está en constante construcción y todo eso también es un ejemplo de cómo este lenguaje está en constante construcción y de construcción para funcionar a las personas que tienen o que utilizan el lenguaje de esta forma. Entonces, algunos ejemplos de palabras donde existen sugerencias, sin embargo, no son exactamente equivalentes a las otras opciones que existen. Entonces, todavía existe algo de discusión al respecto de cuáles son las palabras más correctas para utilizar. Teo, nos queda Sí, solo vale. un Ujú. minuto. Entonces, para... Ok, bueno, para hacer un cierre, muy rápido. Em, Bueno, les vamos a estar compartiendo todo este material. De nuevo, lo más importante que se lleven de todo esto es el preguntar y el conectar con las personas, utilizar tanto el lenguaje como el simple hecho de hablar con otras personas para conectar con ellas y que reconocer estas identidades realmente puede salvar vidas y puede ayudarles a conectar más profundamente con las personas que están en su entorno. Muchísimas gracias por el espacio. Se les agradece mucho la atención y justamente nos pueden contactar a noinarie.cr@gmail.com o salimos en Instagram como noinariesr. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a No Binario Costa Rica por la participación de hoy y un agradecimiento especial a Teodoro, Índigo y Jota por acompañarnos hoy y brindarnos todo su conocimiento y experiencias. Como les mencioné, este es uno de los webinars de la serie de webinars que tenemos organizados desde Pride Connection para este mes del orgullo. Entonces, les invitamos a seguir nuestras redes sociales donde van a obtener más información sobre las iniciativas que estamos impulsando y este tipo de espacios de capacitación, sensibilización y conocimiento para avanzar juntos hacia una sociedad que sea próspera, inclusiva y en armonía con el ambiente. Les agradecemos mucho su participación y que pasen un bonito resto del jueves. Muchas gracias igualmente. Muchas Chao, gracias. gracias.